Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a estar revisando la biodiversidad según niveles. Esta es casi de las últimas partes que estamos revisando. Según la definición del Fondo Mundial para la Naturaleza de 1989, la biodiversidad es toda la diversidad de formas de vida en la Tierra, millones de especies de plantas, animales, microorganismos, con sus conjuntos de genes y ecosistemas complejos que dan forma a la naturaleza viva. Recuerdan que el día de ayer estuvimos revisando también esto, que era esta variedad de vida que existe, pero aquí tenemos niveles de biodiversidad. Por lo tanto, la biodiversidad existe y se aborda en 3 niveles. ¿Cuáles son? El primer nivel básico es el de las especies. Este incluye toda la gama de especies existentes en el mundo, desde las bacterias y los protozoos hasta las plantas, los animales y los hongos. El segundo, de menor nivel de biodiversidad, es la genética intraespecífica, que se manifiesta en la presencia de poblaciones. El tercer nivel y más alto nivel es la biodiversidad de comunidades, organismos y ecosistemas. Bien, vamos a estar revisando cada uno de ellos. La biodiversidad de las especies. Catherine, ¿podrías leer hasta la segunda definición, por favor? Sí. La biodiversidad de las especies. Hay 2 definiciones principales de especies. La primera es que una especie es un conjunto de individuos que se diferencian morfológica, fisiológica o bioquímicamente de otros grupos. Es una definición morfológica de una especie. En la biología moderna, las diferencias en las secuencias de ADN y otros marcadores moleculares se utilizan frecuentemente para distinguir especies idénticas, por ejemplo, las bacterias. Definición: una especie es un conjunto de individuos que ocupan una determinada distribución, que tienen similitudes morfológicas, fisiológicas, genéticas y de comportamiento, que se reproducen de forma libre y que engendran descendencia fértil. Definición biológica de especie. Gracias. La definición morfológica de una especie suele ser utilizada por los biólogos sistemáticos que se dedican a la identificación y clasificación de especies. La definición biológica de una especie suele utilizarse en la biología evolutiva. Se utiliza con algo menos de frecuencia, ya que se requiere de una investigación más profunda. Y recuerden que aquí estos nombres tienen que son como difíciles de entender. Esa es una característica. Ok, es difícil. ¿Lo puedes leer, por favor, Eduardo? Es difícil hacer leyes claras y efectivas para proteger una especie si no está claro cómo identificarla con precisión. Por lo tanto, es esencial identificar el conjunto de las especies que existen en el mundo. Ahora conocemos solo el 10 a 20% de las especies, y muchas de ellas, por desgracia, pueden desaparecer antes de ser conocidas. Exactamente. No sé si ustedes han visto en algunas noticias o por ejemplo, las revistas de Muy Interesante o en esto que luego de repente salen anuncios donde nos dicen, no, es que se encontraron nuevas especies de escarabajos o nuevas especies de ranas o nuevas especies de arañas que no conocíamos. Y es que realmente la biodiversidad es vasta. Simplemente que nosotros nos enfocamos como en nuestro mundo y no nos damos cuenta realmente de lo que está pasando alrededor. Y esto es algo como que muy interesante porque decimos, a ver, si yo tuviera el conocimiento de todas las especies que existen, no sé, a lo mejor gracias a ellas podría encontrar la cura para alguna enfermedad o podría a lo mejor mantener cierta estabilidad dentro de mi ecosistema, que es lo que necesitamos nosotros en el mundo. Bien, tenemos la biodiversidad genética. ¿La puedes leer, por favor, Alexandra? Hasta aquí la diversidad genética. Alexandra. Creo que su compañera ya no nos escucha. Ana, ¿puedes leer, por favor? Ay. Sí, profa. ¿La de divide? Exactamente. Dice, divide la diversidad de la población presente de las diferentes comunidades dentro de la misma especie y la diversidad genética.
intraespecífica que se manifiesta y mantiene en la población. La diversidad genética de una población está determinada por el número de genes con más de un alelo, los llamados genes polimórficos, y el número de alelos en cada uno de esos genes. La diversidad genética expresa la variedad de características y propiedades de los individuos de una misma especie. Ejemplos de ellos son la gran variedad de especies de campánulas herbáceas, más de 300, y las 210 subespecies de pájaros carpinteros. Sí. La variedad genética. Gracias, Ana. Disculpa que te interrumpa. Sí, aquí estamos entendiendo que realmente una biodiversidad genética es esta variación entre especies. O sea, podemos hablar, ¿no? A lo mejor en este caso del pájaro carpintero, pues nosotros ubicamos, ¿no? Al pájaro carpintero, que es la caricatura, o este pajarito que ubicamos, que es el que siempre hace así, ¿no? Como que suena en la madera. Si en algún momento han tenido oportunidad de verlo, ¿no? Pero hay ciertas variaciones que a lo mejor tienen el pico más chato, que las patas más cortas, que las alas de cierto color. Es esta variedad genética. No sé si alguna vez han tenido jóvenes oportunidad de ir a Tlisco. ¿Quién sí ha tenido oportunidad de ir al centro, al parquecito? ¿Nadie? Sí, profa. Bueno, ok, gracias, Katherine. No sé si te has percatado que ahí hay muchas ardillas. ¿Sí, Katherine? Sí hay. Sí, sí hay muchas ardillas. Demasiadas. Sí, y no sé si se han dado cuenta que son diferentes. Son como cafés y unas negras, ¿sí? Exacto, y unas como grises, ¿no? También, sí, y es esta biodiversidad genética, o sea, es una variedad de vida de las ardillas que es diferente. Les comento así como como pequeño ejemplo y anécdota. Un día estaba yo en la Ciudad de México, iba yo a desayunar, así en un restaurante, y en lo que estaba esperando a que me dejaran pasar, estaba viendo así en los cables, porque obviamente, pues, bueno, sí hay árboles, pero ya no son tantos, ¿no? Entonces estaba viendo los cables de luz así que estaban pasando. Y dije, ¿qué es eso? Pero yo dije, no, no puede ser, es como una rata, porque era algo muy grande, pero era una ardilla y era negra, negra completamente. Dije, y está increíble, ¿no? Porque se veía muy, muy grande. Dije, wow, y es esto, ¿no? O sea, uno como que dice, pues yo vi como una ardillita chiquitita, ¿no? Así pachoncita, cafecita con blanco. Y no, mentira, o sea, hay muchas. Y es esto lo que estamos revisando nosotros, ¿no? Esta biodiversidad genética que existe. Es esa variedad dentro de una misma especie que cambia, ¿sí? Que tiene estas diferencias. Bien, ahora sí, la variabilidad genética, perdón, la variabilidad genética, Edgar, ¿lo podrás leer si puedes? Sí, por favor. Gracias. La variabilidad genética permite que las especies se adapten a los cambios ambientales, como el aumento de la temperatura, el brote de una nueva enfermedad. Las especies raras tienen menos diversidad genética que las especies de amplia distribución, por lo que son más vulnerables a la extinción cuando cambian las condiciones ambientales. Bien, sí, exactamente. Aquí nos está diciendo, esta biodiversidad genética, cuando es muy rara, va a tener poca variedad. ¿Por qué? Porque ya por sí sola es rara, es diferente. Esta cuestión genética, su característica, la hace diferente hacia los demás. Entonces, esta manera de reproducción y la parte de transcripción de genes es como muy complicada y hace esto que se vuelva más difícil que puedan existir dentro de nuestro ecosistema o dentro de lo que forma nuestro planeta. No sé si alguna vez han visto un ejemplo, claro, no me acuerdo que el nombre del río, sino después se los consigo, Laguna, creo, donde está todo lleno de puras medusas. Y solamente, ustedes los llegan a ver, no me acuerdo bien dónde fue, pero se los voy a investigar. Y todas estas medusas viven ahí, pero es solamente una especie. Y estas medusas no tienen ya estas puntas, o bueno, donde te pueden quemar o te pueden lastimar, o ya no son venenosas o malignas, porque entre ellas sí no se lastimarían. ¿Y qué es lo que pasa? Como nada más son ellas las que existen y el lugar está lleno de eso,
la comida va a escasear, obviamente, no tienen mecanismo de defensa, entonces alguien puede llegar y ¿sabes qué? Voy a cazar, no, bueno, pescar, no sé cómo sería. Y pasa esto, entonces entra en este juego de extinción. ¿Por qué? Porque nada más viven en este archipiélago, no sé si recuerdan de la clase pasada, que es esta parte de la radiación por aislamiento. Y entonces es esto, ¿no? Una característica de esa biodiversidad. Tiene solamente una especie, no hay más variaciones y esto mismo va a generar, como no tiene mecanismo de defensa, que se vaya extinguiendo. Muy bien, de ahí tenemos la biodiversidad de comunidades y ecosistemas. ¿La puedes leer, por favor, Eduardo? La biodiversidad de comunidades y ecosistemas. Una comunidad biológica se define como el conjunto de individuos de diferentes especies que viven en una zona determinada e interactúan entre sí. Ejemplos de comunidades son los bosques de coníferas, las praderas de hierba alta, los bosques tropicales húmedos, los arrecifes de coral, los desiertos. Una comunidad biológica junto con su hábitat se llama ecosistema. Sí. Perdón, gracias. Este tipo de comunidad o biodiversidad, por ejemplo, la tenemos, bueno, relacionado al ecosistema, los bosques de coníferas, que es lo que estábamos revisando ahorita, ¿no? A ver, nosotros identificamos bosque de coníferas, ¿cuáles son, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Saben cuáles son esos bosques de coníferas? Que son como pinos, pero muy larguitos. Sí, o sea, es toda esta variación de pinos que existen. Nosotros ubicamos, ¿no? No, pues está el pino navideño, ¿no? Que es el que a lo mejor lo ubicamos. Pero ¿cuáles otros hay? No sé si ustedes han visto que hay unos que tienen como muchos pelitos. O sea, tiene la forma de una conífera, que es el cono, y son muchos, muchos pelitos y tienen mini piñitas. Esa es una especie. Está la otra especie donde, no sé si ustedes han visto que son palos largos, 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 y hasta arriba nada más tiene la conífera, o sea, el conito. Esa es otra biodiversidad. A esto se refiere, son de comunidades y ecosistemas que tienen variabilidad entre sí, pero tiene que ver con lo que son las plantas, lo que nosotros estamos ubicando. Por ejemplo, una biodiversidad, tenemos ahí se me fue el nombre. Bueno, los cactus, ven que dentro de cactus hay una biodiversidad extensa. Está que los que son de bolita, que son las largos, los que vienen como con otras manitas. Hay mucha variedad. O bueno, en este caso que nosotros entendemos, es biodiversidad dentro de este ecosistema y se da en comunidades. ¿Por qué? Porque depende mucho del lugar en el que estén que va a tener esta variabilidad. Muy bien, jóvenes, voy a dejar de grabar.